Vamos a platicar de algo que muchas veces nosotros ignoramos. Y lo ignoramos precisamente porque nadie nos enseña. Por eso hay un principio rabínico que dice, búscate un maestro, búscate un maestro. Pero lógicamente busca un maestro solamente alguien que quiere ser enseñado. Quien no quiere ser enseñado, no quiere maestros. Porque el tener un maestro exige una disciplina de respeto, de honra, de interés personal en ser enseñado. Por eso es que ustedes como padres invierten grandes cantidades de dinero en la educación de sus hijos, porque usted quiere que sus hijos tengan los mejores maestros. Por eso hay diferentes niveles intelectuales. Hay quienes no tienen el suficiente recurso financiero como para mandar a su hijo a un buen colegio. Tienen que contentarse con lo que hay. Y comparada esa educación con la otra, se nota a leguas, por la forma de hablar, por la forma de expresarse. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. Hay cristianos que no quieren maestros, no quieren sujetarse a una disciplina, a una enseñanza. Porque en mi caso, después de mis 78 años que ya estoy llegando, tener maestros indica que tengo que ser humilde, sentarme y escuchar lo que me van a enseñar. Aceptar que necesito un maestro es muestra de humildad, de sencillez, porque no lo sé todo. Por eso es que los rabinos dicen, búscate un maestro, pero no es para un alumno de 8 o 9 años, es para un hombre ya adulto, es para otro rabino, por así decirlo. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos salvadoreños. Y en nuestra cultura esas palabras no tienen cabida en nuestro lenguaje. Solo los títulos lo dicen todo. Usted no va a escuchar a ningún judío decir que fulano de tal es su pastor. Él es mi rabino. En cambio, para nosotros es mi pastor, ¿verdad? Que no es malo. Pero menciono esto para que usted vea la gran diferencia. Si alguien no nos enseña, ¿qué es lo que dice la palabra? Porque la diferencia entre lo que dice la palabra y lo que yo creo que dice, hay un abismo. Y en ese abismo se pierden muchas perlas y mucho aprendizaje. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 27 o en el Proverbio 27, que corresponde al día 27 del mes. Usted sabe que el libro de Proverbios hay que leerlo cada mes o cada año para ir estudiando constantemente esa misma palabra. Proverbio 27, verso 10, en el nombre del Señor. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. Lo vamos a repetir. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es un vecino cerca o un amigo cerca que un hermano lejos. Espíritu Santo, por favor, galvanízanos para que seamos oídos para oír y que podamos recibir esas revelaciones profundas y ocultas que no conocemos. Gracias por esta preciosa congregación que ha venido hoy para ser enseñados por ti. Y te ruego que me enseñes a mí también, porque yo también soy oveja de tu prado. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Como les puse en la invitación de esta mañana, hay una pregunta que flota en medio de todos nosotros.
Hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo nos desenrolle un poco más el rollo de la Escritura, para que podamos ir entendiendo que nos toca a nosotros, como cristianos, comprender a los demás. Pero para poder comprender a los demás, tengo que comprender por qué son así los demás. Vamos a incursionar en la familia, porque es ahí en donde se forman y se forjan los diferentes caracteres de cada uno de nosotros. Es ahí en la familia en donde normalmente somos heridos, lastimados, lacerados, no por falta de amor, sino muchas veces por exceso de amor. Pero la pregunta es, ¿exceso de amor hacia quién? ¿Y cómo concibo yo que mis hermanos fueron más queridos que yo? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. El misterio que está encerrado aquí. No abandones a tu amigo. Por eso es que yo insisto, tengo 30 y pico de años. Seamos amigos. Seamos amigos. Pero qué difícil ha sido lograr eso. Porque como nos enseñó mi esposa hace un tiempo, no es hasta que la muerte los separe, sino que hasta tus defectos me separen de ti. Hasta que el enojo. Ahora vamos a explicarnos por qué nuestros hermanos de la congregación se enojan unos con otros. Porque es un relente que traemos todos. En algún lugar, en alguna curva de nuestro camino, se nos incrustó ese concepto de tener rivalidades entre hermanos. Vamos a entrar en mis notas. Cuando leemos este texto en la Escritura, surge una sola pregunta. ¿Por qué es mejor tener un amigo o vecino cerca que un hermano lejos? Al decir lejos, no me refiero en otro país. Al decir lejos, me refiero alejado de mí. Usted puede vivir en el mismo país, en la misma ciudad, pero sus hermanos están lejos de usted o usted de sus hermanos. Por eso es que esta palabra lejos no es solamente de distancia, es de acción. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios nos diga en algún momento de necesidad que no debo buscar a mi hermano, sino a mi amigo? ¿Cómo es posible eso? No vayas a la casa de tu hermano en el día de tu infortunio. Mejor anda a la casa de tu amigo. El kit de la cuestión es, ¿y si no tengo amigos? ¿Y si no tengo amigos? Si por orgulloso, pretencioso, soberbio, no tengo amigos. Ah, pues voy con Jesús. Momentito, Jesús se viste de amigo. Y si Él está dando la orden, es porque hay que investigar por qué nos está diciendo eso. Y lo más importante, que no debo abandonar a mi amigo, aunque no me dice que no debo abandonar a mi hermano, que son dos cosas diferentes. ¿Qué misterio se esconde en este texto? Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desentrañar este misterio. Porque aunque no nos guste, mis queridos hermanos, ni queramos aceptarlo, hay un silencio que se instala entre los hermanos de sangre y carne. Es cierto, cuando niños compartimos la misma habitación, la misma mesa, la misma comida, los mismos secretos de la infancia, y ese silencio, al contrario de lo que se piensa, no es repentino, no fue de la noche a la mañana. Es algo que se fue construyendo poco a poco, gesto a gesto, palabras no dichas, perdones pospuestos, rencores acumulados y no resueltos. Es como si se levantara un muro ladrillo a ladrillo hasta que un día los hermanos ya no nos vemos más. Cuando miramos a un hermano distante, nos preguntamos, ¿qué nos ha pasado? Y casi siempre no sabemos responder. Un sabio dijo que es más fácil condenar el mal, pero nada más difícil que comprender. Y esa es quizá la clave
para entender por qué tantos hermanos y hermanas, incluso los que se amaron en su infancia, se vuelven casi extraños cuando el tiempo pasa. No es falta de amor, es exceso de un pasado mal digerido. Es el peso de la historia familiar, de las injusticias sutiles, de las palabras que nunca se dijeron, pero se sintieron profundamente y que quedaron cicatrices. Entonces aquel niño se casa con María Elena y un día María Elena, que fue rodeada de amor por su padre y sus hermanas, me pregunta: ¿y me amas? Sí, te amo. Dímelo. Y ahí fue donde surgió esta pregunta. ¿Y de dónde saco esa palabra si nunca la he escuchado? Entonces le dije: ¿cómo se dice te amo? Enséñame. Y ella se tomó el trabajo hace 40 y pico de años de enseñarle a decir te amo. Hoy, aunque soy mal comprendido muchas veces, yo no dejo de decir te amo. Porque se incrustó eso precisamente. María Elena no fue mi mamá, no fue mi hermana, fue mi amiga. Que en aquel momento, en aquel poste, allá en la Bolívar, ¿te recuerdas? Ahí, nunca se me olvida, me dijo: dime que me amas. Entonces, a partir de ahí, nació en mí una admiración por ella, porque fue la persona, la amiga que Dios puso en mi camino para enseñarme eso. Por eso es importante lo que vamos a entender. Tampoco debemos alimentar la idea que la distancia entre hermanos es siempre algo natural. A menudo es un grito ahogado por el orgullo o una tristeza disfrazada de indiferencia. Esta plática, queridos, no es un camino a la reconciliación ciega. Es un llamado a la lucidez, a comprender los caminos silenciosos que conducen al distanciamiento, para que al reconocerlos podamos tomar decisiones más conscientes, como en mi caso, entender a mi familia. Quizá usted elija mantener la distancia, pero en paz. Tal vez quiera reencontrarse con su pasado, pero con madurez, o quizás solo necesita comprender todo para que la culpa no pese más de lo necesario. La verdad es que a cierta edad la sangre ya no basta para mantener el puente en pie. Se necesita conciencia, se necesita afecto real y se necesita valor para mirar las heridas que dejó la infancia. Hay ciertos principios que debemos conocer del por qué los hermanos se vuelven extraños a medida que crecemos. Por eso en algún momento usted, en sus diálogos internos, cuando ve a sus hermanos sentados en la mesa de mamá, no se habla con aquel. Y usted dice: ¿qué pasó? ¿Y por qué no me saludó? ¿O por qué no lo hice yo? Si cuando éramos chiquitos jugábamos, compartíamos juguetes y todo, y ahora que mi hermano tiene hijos, que tiene esposa, o que mi hermana se casó, ¿por qué ya no somos iguales? ¿Dónde se perdió el nexo? De eso vamos a hablar. La razón, y la más invisible, y por eso la más cruel, es que la infancia no es igual para todos, ni siquiera dentro de la misma casa. Crecer bajo el mismo techo no significa crecer bajo la misma mirada, ni bajo el mismo valor. Aquí es donde empieza lo doloroso de la familia. Pero en 40 años todo cambió de repente. Todo cambió de repente. ¿Por qué? Porque la infancia es algo subjetivo, moldeada no solamente por los acontecimientos, sino también por las percepciones. Mientras un hermano recuerda la casa como un lugar seguro y lleno de risas, el otro puede recordar el mismo hogar como un hogar agobiante, frío y sofocante. Porque cada uno de los hermanos tenemos nuestros propios secretos que el otro no comprende. Y esto es cierto en el caso de los corazones que han crecido juntos.
Uno fue mimado y cuidado, mientras el otro sufrió exigencias. Uno fue protegido por ser débil, otro fue exprimido hasta el cansancio porque parecía fuerte. Y esa diferencia marca el alma del niño que años después se convierte en adulto y ya no responde a aquella forma de vida. Ahora que es adulto se ve libre, se ve independiente y se va alejando. La convivencia no garantiza la comprensión. A veces solo garantiza el silencio de la conveniencia. Uno puede recordar a su padre como severo pero justo, el otro como autoritario y distante. Uno puede pensar que su madre era dulce y presente, el otro que ella sola se entregaba a uno de sus hijos y era indiferente con el resto. Es por eso que es difícil mantener un vínculo real con alguien que ha crecido en un mundo diferente al suyo, aunque ambos hayamos comido la misma comida y dormido bajo el mismo techo. Porque lo que para uno fue un trauma, para el otro fue cotidiano. Lo que para uno fue negligencia, para el otro fue normalidad. Y así, 2, 3, 5, 8 hermanos que vivieron los mismos hechos pueden guardar recuerdos totalmente diferentes. Y cuando esos recuerdos se ponen a la luz, surgen las heridas. Es cuando decimos, tú estás inventando cosas, eso nunca pasó. Siempre has sido orgulloso, te has creído siempre una víctima. Porque un hermano le puede decir al otro, es que mi mamá fue siempre un dulce. Tú no conociste a mi mamá. Porque con uno fue dulce y con el otro fue amargo. La misma madre, los mismos hermanos, la misma perspectiva, la diferente perspectiva. Es que mi papá siempre me protegió. Tú no lo conociste, porque tú nunca sufriste los zapatazos que me pegaba a mí. El mismo padre, la disciplina diferente. El mismo techo, pero diferente experiencia. Por eso hoy cuando ustedes se ven como yo, entra la hermana, la mimada, la débil, la consentida, la manipuladora, la que lloraba tanto que había que consolarla, pero la fuerte se tiene que aguantar. Y vamos a ver algo más duro más adelante, porque eso es lo que está en la familia. Y no nos damos cuenta. Y queremos mantener un vínculo imposible de mantener. Ese es nuestro problema. Porque lo que para uno fue un trauma, para el otro fue cotidiano. No se enoje, hombre, así es mi mamá. No le haga caso. Usted mire cómo me gritó, cállese, hombre, no le haga caso. Así es mi mamá. Porque para el otro no tiene importancia, doctora. Pero la herida está en el otro. Y yo lo estoy minimizando. Y entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Ese hermano se me va a alejar. Aunque vivamos en la misma cuadra, no nos vamos a visitar. Porque esa herida que yo mismo le dije, no le haga caso, no es para tanto. Ah, no es para tanto. Póngase en mis zapatos, pero no podemos. Esa es la verdad de la casa. Lo que para uno fue cotidiano, para el otro fue negligencia. Es que a mí no me pagaron escuela. Pues sí, pues ya no había visto, hombre, olvídelo. No puedo olvidarlo, porque usted se fue al colegio. Yo crecí en una escuela llena de pulgas y de piojos. Porque a usted sí le daban leche al ceteco y a mí me daban la natía. Porque a usted sí le dieron cornflakes y a mí me daban tortilla tostada con leche. ¿Usted cree que yo no me acuerdo de eso? Pues yo nunca me di cuenta. Claro, porque no era su plato. Era el mío. Y el otro comiendo con amargura y tortilla deshecha en leche y el otro con su caja de cornflakes. ¿Estaría hablando en Marte, mis queridos, o en El Salvador? ¿Qué dicen los de la cámara? ¿Estaría hablando sofismas?
2 o 3 hermanos que vivieron los mismos hechos pueden guardar recuerdos totalmente diferentes. Y cuando esos recuerdos se ponen a la luz, surgen las heridas. Y es cuando decimos esas famosas frases. Eso nunca sucedió. Yo no me acuerdo. Porque no fue tu vida, mi querida hermana. Fui yo quien lloró aquellas noches de preguntas sin respuestas. Con el tiempo, esos hermanos se empiezan a convertir en algo frío, en algo extraño, porque uno fue mimado y el otro sufrió exigencias. Por eso es, hermanos, que tenemos que empezar a entender qué fue lo que pasó en aquellas 4 paredes. 2 hermanos que vivieron los mismos hechos pueden guardar recuerdos totalmente diferentes. Y cuando esos recuerdos se ponen a la luz, empieza el dolor. Cuando 2 hermanos adultos intentan hablar del pasado, a menudo se encuentran con un abismo de interpretaciones. Uno habla con el corazón abierto, el otro se defiende. Uno quiere reparar, el otro quiere olvidar. No me hables de eso. No me hables de mi papá. ¿Cómo si mi papá fue bueno contigo? Si mi papá siempre nos dio todo, nunca nos faltó pan, a ti. Esa es la verdad. Eso es lo que no vemos. Porque estamos en la misma ruta. Ahora imagínense, 10 niños convertidos en adultos, cada uno con su propia interpretación. Por eso a menudo los hermanos se vuelven extraños cuando intentan revivir el pasado. Porque la infancia compartida en el fondo es distinta. No hay un único pasado, hay varios. Y cada uno lleva el suyo como puede. Cada familia es un laberinto de pasiones y en ese laberinto cada hermano encontró una salida diferente. Algunos huyendo, otros negando, otros aún atrapados ahí dentro, reviviendo cada día como si fuera ayer. Es por eso que cuando ya son adultos y esos hermanos se reencuentran, ya no se reconocen. Porque lo que uno lleva como un recuerdo dulce, el otro lo lleva como una cicatriz. Y tratar de recordar juntos es como tocar una cicatriz que no ha cerrado. Y el problema es que muchas familias idealizan la infancia como si todos hubieran vivido una historia unida, feliz y lineal. Pero el alma humana no es lineal, es fragmentada, parcial y emocionalmente. Y eso no es un defecto de la naturaleza, es algo propio que Dios puso en cada uno de nosotros. Es por eso que para aceptar la diferencia entre hermanos es porque no vivieron la misma infancia. Aceptarlo sin pelear, sin intentar convencer al otro que esté equivocado, sin discutir quién sufrió más o quién recuerda mejor. Aceptar que existen versiones diferentes y que todas son legítimas a su manera. Solo entonces puede haber diálogo y si aún así no se puede, por lo menos puede haber paz. ¿Por qué te alejaste, María Elena? Que no te integras. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si hay un abismo entre ustedes y yo. Por eso yo hablo mucho sobre la mesa familiar. ¿Qué hay en esa mesa? ¿Qué hay, hermana, cuando usted ve entrar a su hermana, a la mimada? Si me da permiso, voy a decir algo de alguien que está aquí en la congregación hace años.
No sé si fue imprudencia mía, pero me enseñó una gran lección. Le hice un comentario a una hermana y le dije, conocí a su papá y qué bien me habló de ustedes. Me dijo que gracias por lo que había hecho por uno de sus hijos y me comentó de otra de sus hijas. Y esta hermana se me queda viendo y me dice, y me mencionó a mí. Y tuve que decirle, no. El mismo padre, mencionando dos hijos, pero no la tercera. Porque en esa pregunta, y me mencionó a mí, y tener que decirle, hay una cicatriz que algún día tendrá que cerrarse. Pero me dio una radiografía de los dolores internos que hay en esa familia, que aparentemente estamos juntos, pero no. He ahí los amigos. No vayas con tu hermano cuando tengas necesidad. ¿Sabes por qué? Porque te va a echar en cara. ¿Te das cuenta por qué no estudiaste? Por eso estás así. En lugar de darte el pan o el poquito de aceite que necesitas, te va a decir, ¿y qué? ¿Tu marido no te da para el gasto? Porque es tu hermano. Porque entender que el otro tiene una historia diferente a la nuestra es un gesto de humanidad. Hay que aceptar que el dolor existe, aunque no sea igual al nuestro. Sin darnos cuenta, muchos hermanos pasamos la vida con una competencia invisible y silenciosa. No por dinero ni por bienes, sino por algo mucho más sutil y por eso mismo es más devastador: el afecto, el reconocimiento, la validación. ¿Quién fue el más elogiado? ¿Quién causó menos problemas? ¿Quién enorgulleció más a los padres? ¿Quién cuidó de ellos cuando enfermaron? ¿Quién los llamó más? ¿Quién tuvo más títulos? ¿Quién tiene hijos más bien educados, más inteligentes, más perfectos? ¿Quién alcanzó el éxito más visible? No hay nada más doloroso que ver llegar a una hermana con sus dos hijos que son un modelo de perfección mientras los míos se ensucian cuando juegan. No hay nada más espantoso que ver llegar a la casa a mi hermano que porque alcanzó títulos se cree mejor que yo y me mira por sobre el hombro. No hay nada más doloroso que tener que sentarme en la mesa de mi mamá con mi hermano, con mi hermana, que me desprecia porque no tengo el éxito que él tiene. Porque ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Si somos hijos de la misma madre que nos está sirviendo el caldo de gallina, pero no somos los mismos hermanos. Fuimos, pero ya no somos hermanos. Ahí entra el amigo. Pero ¿y si no los tengo? ¿Y si no los tengo? Cuando buscamos aprobación, aprende de tu hermano. Ya viste que él siente, él qué bonito todo se lo come. Y empezaron aquellas comparaciones dolorosas. Aprende, mira cuántos diplomas sacó este año. Mira las medallas que tiene colgadas y el otro dice, pero yo no soy mi hermano, mamá. Yo no soy mi hermana. Esas preguntas no se hacen en voz alta. Existen en el subsuelo de la relación. Se notan en miradas cruzadas, en comentarios pasivos, en elogios que suenan como comparaciones. La infelicidad entre hermanos suele aparecer en la comparación constante de la sensación de estar siempre un paso por detrás del otro, aunque nadie haya pedido esa carrera. Esta competencia rara vez se declara.
Aparece de repente en una reunión familiar en donde nos vemos tal como estamos, unos en las sombras del fracaso, otros en la luz de la victoria. No hay palabras, pero hay un silencio que habla más que ellas. En la forma en que uno cuenta un logro y el otro guarda silencio, porque no ha logrado salir de un bucle de dolor y soledad. Eso pasa en esas mesas. Mamá, fíjese que me dieron un ascenso y el otro está por allá. Y yo, como no estudié como él, sigo ganando lo mismo. No lo dice. Ahí está. ¿Y cómo fue, mi hijo? Contame. Y la mamá lo alza, lo levanta. Y el papá le dice, contame cómo fue, porque se siente orgulloso. Pero del otro, tú cállate, por no haber estudiado. Te lo dije. Por eso tenés el hogar que tenés. Por eso tenés los hijos que tenés. En cambio, mira a tu hermana. Ella sí. Hasta se llena la boca diciéndole los títulos que ha logrado, ensalzándolo. Y donde debieron darme aprobación, me dieron desprecio. En donde debieron levantar mi autoestima, me la destruyeron. Eso no es maldad, hermanos. Es solo la forma en que cada uno ha encontrado cómo sentirse delante del otro. Contar sus triunfos, sus alcances financieros, sus logros académicos, eso sin saberlo está dañando aún más al que no tuvo el privilegio de tener lo que él tuvo en su mismo hogar. Porque muchas veces en una familia el amor de los padres parecía un premio raro entregado al hijo que más se ajustaba al molde de la obediencia, el éxito, el buen comportamiento. Y cuando el amor hay que ganárselo, deja de ser amor. Eso se convierte en moneda de cambio, se convierte en poder, se convierte en territorios y con el mismo tiempo ese juego silencioso va cansando. Por eso cuando hay un hijo que alcanza metas en comparación con el otro se va inhibiendo poco a poco. Y ese hogar se convierte en una olla de presión. Y cuando de repente se encuentran en una fiesta de Navidad, de Año Nuevo, en un cumpleaños, es que yo siempre fui querido, ustedes se recuerdan, a mí siempre me amaron. Y el otro dice, sí, y a mí me odiaron. Es que yo no sé por qué vos nunca llamás a mi papá, si tan buena gente que fue. Sí, contigo. Pero yo tuve que usar tus zapatos usados. Tú estrenaste zapatos, yo usé los tuyos. Tú estrenaste ropa, yo usé la tuya. El mismo padre, dos dramas diferentes. Entonces, ¿qué pasa la próxima Navidad? Ya no vamos. ¿Vas a venir, mi hija? ¿Nos vas a visitar? Mamá, es que tengo, papá, es que ¿tengo qué? Tengo miedo. Porque me voy a seguir sintiendo pisoteado, pisoteada. Porque solo entra mi hermano con sus triunfos, sus diplomas y sus éxitos. Y yo me apago. Y no vas a venir a la fiesta de mi mamá, de su cumpleaños. No, voy a mandar a los niños, pero con una advertencia, se portan bien, porque ahí van a estar sus sobrinos, sus primos. Por favor, mi hijo, ahí dice buenos días, ahí dice buenas tardes, ahí ves a la abuelita, por favor, yo no voy a ir, pero vayan ustedes. Con una lista de condiciones. Y el niño se pregunta, ¿pero por qué, mamá? Si es mi abuelita la quiere decir, sí, pero vayan ustedes. Porque yo no quiero exponerme más. Ya crecí. Ya no tengo obligación de hacerlo por quedar bien. Tengo que amarme a mí misma, a mí mismo. Yo sé que esto está calando fuerte. Y si lloro no es por mí, aunque sí es por mí. Por eso les dije aquí parte de mi vida. Pero lloro por ustedes. Porque se nos enseñó desde chiquitos que los hermanos nunca deben separarse.
pero se separan. Ineludablemente se separan. Porque muchas veces en una familia el amor de los padres se convirtió en un premio. A ver quién se porta mejor para ser mejor amado. Si mi hermano hizo esto para que mi mamá lo ame y le dé el pedazo de pastel más grande, yo voy a esforzarme. Y empieza una competencia espantosa, haciendo cosas que no quiero. Pero cuando llego a 20, 30, 40 años, ya no hago más. No tengo por qué ganar mi pedazo de pastel. Me voy a ir a Coffee Cup y me voy a comprar el pastel más grande para mí solito. Hoy puedo chuparme el hueso de pollo campero hasta donde yo quiera, porque no tengo que compartir con nadie. Pero hay un veneno, hay un dolor escondido. Estas cosas cansan porque la victoria de uno se convierte en derrota del otro. Cansa porque la presencia del otro no es bien vista, sino despierta tensión. La envidia entre hermanos no es solo social, sino también afectiva. Es el deseo de no tener lo que el otro tiene, sino de ser amado como él es amado. Y cuando uno siente que nunca será visto con los mismos ojos que el otro, surge resentimiento. No es un resentimiento furioso, ruidoso, sino aquel que se instala lentamente en silencio, con distanciamiento. El resentimiento que convierte a los hermanos en conocidos cordiales. Tu hermano va a venir a la casa. Va a venir tu hermana, mijita. Ah, me acabo de acordar, mamá, tengo que ir a hacer un mandado. No, no hay mandado. Me tengo que ir porque va a venir la consentida. Y todas las luces van a estar sobre ella. ¿Sabe qué, mamá? Aquí le dejo esto para que se lo dé. Ahí regreso. Y te vas a un restaurante solita a tomar un café, esperando que la hermana se vaya. Y ahora viene la puñalada. Ni sabes que me contó tu hermana, que le regalaron un viaje a las Bahamas. Qué feliz me siento, hija, que mi hermana vaya a viajar. Y yo me soy hablando. Por eso hay que salir corriendo de la casa cuando va a llegar el hermano. Porque esto no me lo vayas a comer porque es para tu hermano que viene, ¿oíste? Y el otro se quedó con un hueito en el estómago. Pero como viene mi hermano, tengo que aguantar hambre. Y entonces viene el pensamiento. Ojalá se muriera. Que no deja de venir. Pase algo. Y se lo pedimos al Señor. Y el Señor dice, háblame. Por eso te he dicho que no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu infortunio. No vayas. Sonríele siempre que todo está bien. Y si necesitas algo para una cuajada, anda con tu amigo. Él no te va a preguntar nada. ¿Sabes por qué? Porque él no creció bajo tu techo. Él no creció contigo. Él no vio tus luces ni sombras. Él te conoce superficialmente y te va a dar para lo que tú necesitas. Pero tu hermano te lo va a echar en cara. Te va a mancillar el alma. La competencia entre hermanos a menudo se perpetúa en el seno de la propia familia y con el paso del tiempo, la vida se cobra sus propias deudas. Las frases que los padres decían, debería ser como tu hermano, debería ser como tu hermana, y cada frase de este tipo es una herida que se abre cada vez que se escucha. Cada hermano construye su trayectoria, afronta sus dolores, carga con sus culpas. El recuerdo de esa disputa invisible no desaparece, solo se transforma en distancia. Porque cuando el amor se convierte en competencia, se enferma y el vínculo fraternal que debería ser un refugio se convierte en un campo minado. Por eso con el tiempo, muchos hermanos se convierten en extraños,
porque se ven toda su vida compitiendo por el mismo afecto y en el fondo no hay tiempo para la verdadera amistad o intimidad porque da miedo a perder. Entonces, la única manera de tener hermanos para toda la vida es dejar de competir, dejar de sentirse menos, dejar de querer ocupar un lugar del que fue desplazado sin querer, pero las circunstancias de la familia sí lo hicieron. ¿Quién dio más? ¿Quién sufrió más? ¿Quién merece más? Y dejar de ver al otro no como un rival, sino como un tiempo que ya pasó. Porque el tiempo no solo envejece los cuerpos, pero también envejece el camino. Lo que antes era una infancia en común, con reglas compartidas, rutinas similares y sueños no realizados, se convierte con el tiempo en una maraña que cuesta demasiado desentrañar. Un hermano puede elegir recordar la antigua casa como un paraíso familiar, mientras el otro la recuerda con dolor, con soledad y aislamiento. Esa es la razón del por qué el escritor de Proverbios nos dice que es mejor cuidar del amigo, que es mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Porque esa brecha que se abre entre los hermanos nos impide poder recibir y dar el amor que nuestros padres tanto querían que hiciéramos. Desde pequeños se nos pidió que siempre fuéramos unidos. Y sin duda hay excepciones, pero la regla que impera es que en la mayoría de hermanos, aunque a simple vista están unidos, dentro de sus corazones hay dolor escondido, porque no fui tan aceptado como el otro. Hay zonas oscuras en donde solo en la soledad de uno mismo se expresan con lágrimas silenciosas. Es por eso que en muchas reuniones familiares siempre va a hacer falta alguno de ellos, o que siempre tratará de irse temprano sin querer dar explicaciones, porque el ambiente que impera le causa más dolor que amistad. Y ya te vas tan rápido. ¿Pero por qué? Es que los chicos tienen que estudiar para mañana. Es que mi esposa tiene que arreglar uniformes. No quiere estar ahí. Te duele. Porque lo queramos o no, siempre habrá un sentimiento de competencia entre los hermanos. Y eso en la edad adulta ya no es soportable. Porque ahora que soy adulto puedo hacer mi vida aparte de los demás. Se aplica el dicho, te mastico, pero no te trago, hermano. Proverbio nos invita a ser realistas. Hay amistades fraternales que es mejor no tocar, ni abrir heridas que solo provocan drenaje emocional entre los hermanos. Proverbio nos advierte, cuando tengas una necesidad no vayas a la casa de tu hermano. ¿Por qué? Porque por ser tu hermano te echará en cara tu fracaso, te herirá con su comentario, te abrirá viejas heridas que tienes desde la niñez o la juventud. Te dirá, por ejemplo, ¿y qué? ¿Tu esposo no te sustenta? ¿Tu esposo es un fracasado que no te da para tu alimento? ¿Acaso tu esposa no te cocina? ¿No te lava tu ropa? ¿No te atiende? Son preguntas que hacen los hermanos por haber ido a su casa a pedirle un café. Por haber ido a su casa a quejarte de una necesidad. ¿Y qué? ¿Y tu diploma no te ayuda? ¿Tu trabajo? ¿Te acordás cuando mi papá te decía que estudiaras? ¿Te acordás cuando fuiste a la universidad y dejaste a medias todo? ¿O que te enamoraste del albañil? ¿Te acordás de eso? Con razón me estás pidiendo para un par de huevos, cipota. Y usted sale más herida. No porque no le dieron la ayuda, sino por lo que le dijeron. Eso pasa en las familias. Porque el hermano te abrirá viejas heridas que tienes desde la niñez. Te va a echar en cara todo tu pasado. Duele porque tú no supiste escoger el hombre que sería el padre de tus hijos. Pero no porque fueras ignorante, sino por los avatares de la vida.
Cuando tengas necesidad, no vayas a la casa de tu hermana, porque te hablará como si fueras todavía aquella niña a quien podían juzgar sin misericordia, y eso lacerará tu alma y te hará llorar más en silencio. Mejor busca un amigo. Un amigo no creció contigo, no vio tus zonas oscuras, no te conoce, solo sabe dar a quien lo necesita. Un amigo cerca es mejor que un hermano lejos, lejos de ti, lejos de tu cariño, lejos de tu identidad. No lo busques. En un bosque dos árboles crecen en el mismo microsistema, pero cuando ya son adultos, cada árbol toma su propio rumbo. Así son los hermanos. Cuando ya son adultos y se dan cuenta que ya no son aquellos niños que fueron usados para beneficio de los otros hermanos, ahora que son adultos ya no se reconocen. Es decir, ya no eres lo que creí que eras. Ya no veo en ti lo que antes veía. No te reconozco, mi hermana, mi hermano. Podemos estar en la misma reunión, en la misma fiesta, en el mismo lugar. Pero cuando nos vemos lo hacemos con ojos vacíos, ojos que lloran en silencio, porque no soy lo que ellos esperaban de mí. Mi familia, mis hijos, mi matrimonio no es lo que ellos querían que fuera. No pertenezco entonces. Y es cuando nos aislamos, cuando el alma busca un remanso de tranquilidad. Y aunque estuvimos en la misma mesa con mamá o papá, cuando todo se termina, también se termina la mascarada que hemos usado en esos momentos. Y nos volvemos dos hermanos presentes, pero ausentes. Y cada quien toma su propio camino, su propio destino. Porque en esa fiesta, aunque sin palabras, siempre estuvo presente el reproche, la pregunta capciosa y dolorosa. ¿Y en dónde está tu mujer cuando el otro llega solo? ¿En dónde están tus hijos? ¿Cómo salieron en el colegio? Y empieza aquella insidia. ¿Ganaron el grado o siguen siendo como tú de ignorantes? ¿Y tu esposo por qué no vino? Preguntas que llevan escondido un reproche y sales de ese lugar con el alma comprimida de dolor y frustración. Y te encierras en tu zona oscura, en donde Proverbios te recuerda. Te lo dije, Juan Antonio. Te lo dije, Celina. No busques a tu hermano en el día de tu angustia. Vas a salir más herido todavía. No lo busques, Sarita. Te van a reprochar que tú has sido la consentida. Que si él hubiera tenido lo que te han dado a ti, otro gallo cantaría y te va a doler. No lo busques. Busca a tu amigo. Y cuando eso sucede y te encierras en tu zona oscura, en donde Proverbios te recuerda, te lo dije, no vayas a la casa de tu hermano cuando necesites amor, cuando necesites comprensión, cuando necesites amistad. Es por eso que Jesús ocupa un lugar muy especial en la vida de la familia. Solo Él puede sanar, unir, vendar heridas y llenar el corazón de los que en la familia fuimos heridos y lastimados por el amor imperfecto que se nos dio. ¿Cómo estuvo su familia? De tres hermanos, ¿cuántos de los tres hablan del mismo padre, de la misma madre, del mismo ambiente? Es que vos como estudiaste, ni modo. Por eso hasta tu matrimonio es perfecto. Y cuando suena el sonido del motor, mamá, ahí viene el perfecto y todo cambia. Pero es ironía, es burla, es dolor. Esto duele. Pero Proverbio ya nos advirtió hace años, pero nunca lo habíamos discernido así. No pretendas que tu hermano te ame porque él tiene otra perspectiva. Te va a echar la culpa. Es que a vos porque te pagaron la universidad. Es que a ti porque te amaron más que a mí. Pero mírame yo,
enfermo, sin ropa. A ti todo te lo dieron fácil. A mí me ha costado desde pequeño. O el otro va a decir, lo que pasa es que me esforcé. Yo tengo una buena esposa, mira a mis hijos siempre limpiecitos, ni se ensucian, siempre peinaditos, mira el tuyo todo chorreado. Y empiezan los insultos. Pues sí, claro, de tal palo tal astilla, si tu papá, mira, yo no sé qué viste en ese hombre, aprendí de tu hermana, se consiguió un buen abogado, un buen ingeniero, pero vos, como un gato, ¿quién iba a decir que ibas a terminar así? Y usted se tiene que morder la lengua, porque ellos no entienden que el amor no tiene clase social. El amor brota, como dice Cantares, no lo despiertes hasta que él quiera. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado del guardián de la universidad? ¿Qué culpa? ¿Qué dice ingeniero? Esa es la realidad, Carolina. Dos hermanas, un hermano, no espere lo mismo. No los busque. Busque a sus amigos. Quizá por eso mi esposa insiste siempre. Tomémonos un café. ¿Pero con quién? Si tenemos miedo de sentarnos a disfrutar de un café en paz, a menos que haya crítica, murmuración, y eso no sirve. Por eso voy a decir algo doloroso. A veces ni los esposos pueden ser hermanos. Por eso cada uno de los dos necesita un amigo. Usted me dirá, pues que el amigo perfecto es Jesús, ¿sí? Pero Jesús no me va a hablar como me habla un amigo. Me da todo lo que necesito, pero necesito a alguien de carne y hueso como yo. ¿Qué piensas ahí? Puedes ver a tus dos hijos totalmente diferentes. Salieron del mismo vientre, pero uno es odontólogo. Y el otro, ese. Por eso en las familias se aíslan ahí mismo. Ahí mismo. Hay tanta advertencia, porque la advertencia no es para ellos, es para mí. Tengo que obligarme. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te... Ya sé lo que me vas a decir. Me vas a presumir, pero para que mi mamá lo oiga. ¿Qué tal te fue? Y el otro empieza a llenar la sala y el comedor con diplomas, con títulos. Y yo me quedé gata. Y yo me quedé atrás. Mejor no hubiera preguntado. Como decimos con pajarito, ¿verdad? Por bocón me pasó. ¿Para qué toqué? ¿Para qué toqué la historia? Dos hermanos, hoy aquí, con dos ópticas diferentes. Si yo le pregunto a tu hermano, ¿qué tal es tu mamá? Me la va a endulzar. Este domingo, el Espíritu Santo nos ha hecho navegar en una realidad dolorosa. Por eso insisto una vez más, búsquese un amigo. Búsquese una amiga, licenciada. Su cuñada no puede hacer lo que usted necesita, por mucho que la ame. Tu cuñado no puede por usted, mi querida Cilia, hacer lo que usted necesita. Su cuñado no puede, porque es hermano de su esposo. Mejor búsquese un amigo. Cierre sus ojos, por favor. Hace unos días brotó una idea, porque estaba dándole palabra a alguien. Y me decía el Señor que nuestra familia no tenga nexos normales con nosotros. No significa que estemos solos.
que nos ha hecho habitar en familia. Tómese un momento para descargar la emoción negativa que brotó, porque si brotó, era necesario conocerla, para que al pararse al espejo nunca más vuelva a pensar que si tuviera lo que tiene su hermano o su hermana, quizás sería más amado o más amada. Que nunca más el enemigo pueda afectar su corazón y trastocar el espíritu de su mente, haciéndole sentir inferior. Porque el destino de cada uno estaba señalado por Dios. Soñaba con tocar piano, pero nadie creyó en mí. Pero ¿sabe qué fue lo peor? Cuando pude hacerlo, yo no creí en mí. Mis anhelos y mis sueños no tenían importancia, aparentemente. Pero es bueno que pasemos por ese momento de la curación. No evadamos este momento de gasas y alcohol, porque para que algo sane es necesario quitar lo muerto. Y podamos pararnos frente al que desde siempre nos amó. Como dice su palabra, con amor eterno le he amado. Y ese amor eterno es desde siempre y no va a cambiar. Cuando permitamos que esta gasa arremeta contra la herida que hemos tenido escondida, a producir sanidad, y vamos a poder empezar a caminar tomados de la mano del viviente que nos ve. Porque no hay un solo momento de nuestra vida, ni presente, ni pasada, ni futuro, que no esté escrito en un libro. Medite, por favor, por amor a usted mismo y a sus hijos. Medite en esa herida que necesita curación. Para poder perdonar, para poder liberar nuestra propia alma de ese hermanito perfecto que nos hizo sombra toda la vida. Y darnos cuenta que nosotros estamos a la sombra del Todopoderoso. Que ya no necesitamos ser mejor que nadie. Porque el perfecto se acercó a nuestra vida y nos cubre y nos abraza cada día. Párese ahora frente a ese espejo de comparación para verlo por última vez. Gracias, Jesús. El que presume de sus logros, el que presume de su familia, de sus carreras, de sus diplomas, o del que permanece a la sombra porque no logró alcanzarse. Si usted está en el primer grupo, quizás sea interesante acercarse al otro, porque el otro no tiene la fortaleza que usted tiene. El otro no tiene la fuerza ni el vigor. No tuvo la bendición de tener un buen matrimonio como usted. Quizá esta tarde, cuando visiten a mamá y a papá,
y se reúnan para tomar el café dominical, se puede ir con su hermano y decir: quiero decirle que te amo. Quiero decirte que siempre voy a estar aquí. Que más que tu hermano quiero ser tu amigo. Que más que tu hermana quiero ser tu amiga. Que mi familia no habla de mí, habla de la obra de Cristo. Quiero decirte que quiero conocer tu punto de vista. Quiero que tú opinas de nuestra casa. ¿Cómo la vieron tus ojos de niña o de niño? ¿Cómo viste a nuestros padres cuando eras pequeño? ¿Qué fue lo que sentiste cuando no te celebraron tu cumpleaños? Quiero saberlo, porque quiero ser un amigo más que mi hermano. Quizá es buena hora para empezar a sanar heridas. Y como decía el mensaje, si no se puede arreglar, bendígalo y hágase ahora. Para que dice Jesús, hablando Pablo, en lo que puedas, trata de estar en paz con Dios. Si no se puede arreglar porque el otro no lo entiende, porque sus heridas son demasiado grandes y el abismo que se abrió ya no se puede cerrar. Ya lo hiciste. No te expongas. Aléjate, tómate de la mano de tu amigo Jesús. Sigue tu camino. Y deja atrás el pasado. Bendice a tu familia. Bendice a tus padres. Ellos no fueron malos. Sencillamente dieron lo mejor de sí. Y quizá a usted como a mí nos tocó la peor parte. La parte de trabajar para otros. Sin embargo, Dios tiene los premios al final del camino. Esta mañana es una mañana de sanidad, de restauración, de ver al otro con ojos de compasión, de ver al otro con ojos, no solamente de hermano, pero también de amigo, para que Jesús sea bueno. Señor, muchas gracias por esta hermosa. Recibe la honra, la gloria y el honor. Y cada lágrima derramada recibe como una ofrenda que es como olor fragante. Y cada lágrima derramada es éxito. Tú la recibas, Señor, que se convierta en una perla delante de ti. Una perla hecha con lágrimas preciosas. Gracias por permitirnos llorar, por permitirnos descargar nuestras almas y salir de este lugar a enfrentar la vida con amor, con sabiduría, con paciencia, con benignidad y sobre todo, Señor, de buscarnos un amigo para el día de la oportunidad. Muchas gracias. Te digo a tu pueblo y oro para que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. Que el Señor les bendiga.